Hola jóvenes, buenas tardes, son las 6:30. ¿Qué tal jóvenes de la 4T? Somos la 4T Noticias, bienvenidos otra vez a su transmisión en vivo, en donde vamos a tratar temas relacionados con la Cuarta Transformación. Hoy es día 2 de mayo del 2024 y es una fecha importante. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente el día de hoy ya es un mes, exactamente queda un mes para la elección presidencial, para las elecciones en general, pero para la elección del 2 de junio, es ahora un mes exacto que queda para la cita que tenemos todos para ir a las urnas, para ir a votar, a ejercer nuestro voto. Entonces es un día muy importante, hay que recordarlo, queda exactamente un mes para eso. Hola Amelia Moreno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los jóvenes y no tan jóvenes, jóvenes de espíritu que nos acompañan en cualquier lugar en donde se encuentren. Vamos a platicar acerca de los últimos acontecimientos relacionados con la Cuarta Transformación. Y bueno, les voy a indicar más o menos cuáles son algunos de los temas que vamos a tratar para que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo, la última de esta semana. Muchas gracias por sus likes y por quedarse. Bueno, vamos a hablar un poco de la ley de pensiones, algunos acontecimientos que ocurrieron con la nueva ley de pensiones que sacó el gobierno federal. Vamos a hablar también, y es el tema más importante del día, quizás va a ser, de esta transmisión en vivo, va a ser un nuevo montaje en contra de la Cuarta Transformación que se hizo en Iztapalapa. Les voy a contar sobre esto, van a enterarse de qué se trata este nuevo montaje para desprestigiar a la Cuarta Transformación, particularmente al gobierno de la Ciudad de México, para tratar de lograr revertir la tendencia que existe, en donde Clara Brugada se perfila como la ganadora, la que va a ganar las elecciones del 2 de junio próximo. Pues hicieron un montaje de muy mala leche, aprovechándose del dolor de la gente, como lo hace la derecha normalmente, pero ya vamos a platicar más de eso un poco más adelante. También vamos a hablar un poco también de Massive Caller, que tiene a la derecha completamente feliz, brincando como Teletubby, brincando de alegría, por datos, ya saben cómo se maneja. Vamos a platicar acerca de la encuestadora Massive Caller, vamos a hablar más sobre sus antecedentes y algunos eventos que demuestran qué clase de encuestadora es. Dice Héctor Rosas, Morena el mejor, vamos con Claudia Claro. Y Plan C, recuerda Héctor Rosas, Plan C, hay que promover el voto masivo a favor de Morena. Pues esos son los algunos de los temas importantes que vamos a tratar en en vivo. Ok, se me fue. Bueno, también vamos a hablar un poquito sobre un escándalo de Xóchitl Gálvez de tráfico de influencias. Lo vamos a pormenorizar, lo vamos a señalar con puntos y señales, cómo creó este tráfico de influencias en la delegación Miguel Hidalgo, de una manera muy similar al cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Vamos a hablar con números, vamos a hablar con datos duros que demuestran este tipo de corrupción llevada a cabo por la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. También vamos a tratar sobre ese tema, vamos a desmenuzarlo. Y bueno, esto va a ser más o menos los temas del día de hoy. Son algunos de los temas que han estado ocurriendo en esta Cuarta Transformación. Entonces, quédense con nosotros, quédense para que se enteren de este tipo de noticias que han estado ocurriendo. La mayor parte de ellas pues son muy positivas. Se sigue luchando contra la derecha, seguimos tratando de imponer condiciones en el gobierno de la Cuarta Transformación para evitar que la derecha bloquee las iniciativas de la Cuarta Transformación, para permitir que exista la continuidad, que se garantice el segundo piso de la Cuarta Transformación
Y este es el intento de lo que se está haciendo todos los días, y es las noticias que vamos a tratar. Bueno, sin más, vamos a comenzar con estos temas. Fíjense amigos jóvenes, fíjense que ya el presidente ya firmó el decreto para el Fondo de Pensiones del Bienestar. Ya lo firmó en un evento protocolario en la conferencia mañanera, junto con la secretaria de Gobernación. Ya se hizo la firma oficial del decreto para el Fondo de Pensiones del Bienestar, y lo que nos anuncia con esta firma es que el próximo 1 de julio, dentro de 2 meses, iniciará el pago de las pensiones dignas completas. O sea, ¿qué significa esto? Que se les va a pagar a partir del 1 de julio de este 2024 las pensiones completas a quienes son pensionados, y ya no un porcentaje del 30% del sueldo con el que se retiraron. Así que esa es la gran noticia que hace el presidente. Y bueno, también en respuesta a esto, la oposición, desafortunadamente ya están haciendo de las suyas como de costumbre, y la oposición metieron amparos contra la ley de pensiones. Ya empezaron con sus amparos. Sin embargo, a pesar de estos amparos que están poniendo contra la ley de pensiones, lo cual siempre hacen, la mayoría de los trabajadores, tanto de Pemex como del Sindicato Mexicano de Electricistas, han dicho y han declarado en los medios, porque los entrevistaron a los líderes de estos grupos de trabajadores, de estos sindicatos de trabajadores muy fuertes, muy importantes, muy poderosos y muy numerosos sobre todo. Ellos han dicho que votarán en bloque por Claudia Sheinbaum. Es decir, son una gran cantidad de votos que se van a ir para la Cuarta Transformación, que se van a ir para Claudia Sheinbaum. Esto representa, según los cálculos, todos estos votos de estos grupos, como el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Sindicato de Trabajadores Petroleros, etcétera, significan más o menos 5 millones de votos. 5 millones de votos, lo que representa más o menos un 10% del total de los votos que se van a poner en la casilla, digamos, el día 2 de junio, dentro de un mes, recuérdenlo. Entonces, la respuesta del presidente al intento de la oposición de meter estos amparos fue sacar un decretazo, ¿sí? Un decretazo con una exención del impuesto sobre la renta, del ISR, a los trabajadores que ganen hasta 9,081 pesos. Es decir, los trabajadores que ganen hasta esa cantidad, hasta 9,081 pesos, van a estar exentos del pago del ISR, el impuesto sobre la renta. Y eso pues va a ayudar a la gente de menos ingresos, a los trabajadores de menos ingresos, de manera muy, muy importante, aunado al hecho de la ley de pensiones que se acaba de decretar, que se acaba de firmar por parte del presidente. Bueno, esto es la noticia en relación a la ley de pensiones para el bienestar, que son buenas noticias para la Cuarta Transformación. Y bueno, vamos a pasar al otro tema, que es el principal. Fíjense que ya desatada la guerra sucia de parte de la oposición contra la Cuarta Transformación, ya están llegando realmente llegando al fondo, llegando a lo más deplorable, o a lo más asqueroso, lo más puerco, lo más cochino, utilizando el dolor humano, utilizando la pérdida, utilizando nada más y nada menos que las desapariciones de personas, que es un tema muy doloroso, utilizándolo de manera mañosa, de manera artera, de manera cruel, para atacar
a la Cuarta Transformación, para desprestigiar a la Cuarta Transformación. ¿Por qué lo digo? Porque hicieron un nuevo montaje dirigido a desprestigiar al gobierno de la Ciudad de México, al gobierno federal y particularmente al gobierno de la delegación Iztapalapa, que como sabemos estuvo en manos de Clara Brugada, que es la candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué lo digo? Porque un anónimo hizo una llamada a los grupos de madres buscadoras, que así se llaman, son un grupo de madres que se han organizado a nivel nacional para buscar a personas desaparecidas, para buscar a familiares víctimas desaparecidas, y han estado trabajando en todo el país. Y entonces un anónimo les habló y les dijo que en un lugar, en la delegación Iztapalapa, había un cementerio clandestino, o había más bien un, un crematorio clandestino de muertos, de gente sin identificar, y que debían de ir ahí. Las madres buscadoras rápido notificaron a el gobierno de la Ciudad de México, y el gobierno de la Ciudad de México de inmediato fue al lugar a investigar sobre estas supuestas personas desaparecidas, estos restos de supuestas personas desaparecidas que se encontraban en esa delegación Iztapalapa, casi en frontera o pegadito a la delegación Tláhuac en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que fue los ministeriales y los expertos de la Ciudad de México, luego de un análisis realizado a los restos óseos que encontraron ahí, declararon ya de manera concluyente que se trataba de huesos de perros, de huesos de animales. No había rastro de cenizas o de huesos o de fragmentos de huesos que fueran de personas, que fueran de víctimas humanas, sino que se trataba simple y sencillamente de acumulaciones de huesos de animales y fundamentalmente de perros que probablemente eran perros callejeros, no lo sabemos, pero desmintiendo totalmente esta versión de que se trataba de personas desaparecidas. Luego de este análisis rápido, porque lo hicieron muy rápido, el gobierno de la Ciudad de México, de los restos, se descubrió entonces, como les digo y repito, que eran huesos de perros, y definitivamente se trató de un intento frustrado, porque quedó completamente frustrado, de golpear al gobierno, como les dije, de la Ciudad de México y particularmente a la candidata Clara Brugada, para darle la vuelta a las tendencias que existen en la Ciudad de México de la elección, en donde Clara Brugada se perfila como la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, y facilitar que Santiago Tajada llegue a la jefatura de gobierno en lugar de Clara Brugada. Ese era el intento, ese era el plan de este montaje. Y casualmente, digo, qué casualidad, aquí no hay casualidades, hay causalidades, como siempre en la política. El lugar donde se encontró el crematorio particular, que no se había encontrado antes, sino que se encontró a un mes de las elecciones, qué casualidad también, está en Iztapalapa, precisamente, en Iztapalapa, qué casualidad. Bueno, pues el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, declaró que fue un montaje para lucrar políticamente con una causa que sin duda es justa. Es una causa muy justa de la gente que está buscando a sus familiares desaparecidos, y estas madres buscadoras hacen una labor muy respetable, pero muy desafortunadamente esta persona que es la líder de este grupo, que se llama Ceci Flores, se dejó manipular por la oposición
en este tremendo montaje que pues se les frustró. Se les frustró por una declaración muy oportuna y un análisis muy oportuno del gobierno de la Ciudad de México, en donde se les cayó por tierra el supuesto crematorio clandestino de personas. En realidad, repito, se trató de un crematorio, si se le puede llamar así, de perros, restos de puros animales domésticos, de perros o animales de la calle, no lo sabemos, pero se trataba de huesos y de cenizas, porque incluso se le hicieron análisis a las cenizas, no nada más a los huesos, sino también a las cenizas. Se les hizo análisis por el DNA, se supo que se trataba de perros, no se trataba de personas. Entonces, dice una persona del superfiscal que se graduó en un día. No sé si se graduó en un día o no, pero el gobierno de la Ciudad de México es muy eficiente. Si no están muy conformes con que sea eficiente o no creen que sea rápido y eficiente para hacer las cosas, es que definitivamente no se han dado cuenta cómo ha funcionado el gobierno desde que Claudia Sheinbaum ha sido jefa de gobierno. Pero en fin, así ocurrió. Y vamos a pasar a la siguiente nota. La siguiente nota está relacionada con la encuestadora Massive Caller. Esta encuestadora que acaba de sacar una encuesta en la que puso como locos de contento a toda la oposición, a toda la derecha, por darle la vuelta a la tendencia electoral y poner unas décimas por encima a Xóchitl Gálvez de Claudia Sheinbaum. Entonces, obviamente muchos de la derecha se están poniendo como locos de contento, entre ellos Vicente Fox, están festejando, están celebrando, están diciendo que ya ganaron, están en el alucine total. Pero les voy a dar unos datos a ustedes para que se den cuenta de qué se trata. Realmente no es una encuestadora seria, no la reconocen. Digo, ya hemos hablado de otras encuestas en este espacio, en esta transmisión de Somos la 4T Noticias. Nos guiamos más bien por encuestadoras serias. Es la única encuesta, bueno, no es la única, una de las dos encuestas, hasta este momento había sido solamente dos encuestas, Massive Caller y México Elige, las únicas dos encuestas de a lo mejor 20, de todas las encuestas que hay, las únicas dos que bajaban la distancia electoral entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez a 10 puntos probablemente, o un poquito más de 10 puntos. Es decir, no la ponen como la mayoría a más de 20 puntos, entre 20 y 30 puntos, que son la mayoría de las encuestas. Bueno, lo que ocurre es que México Elige es una encuestadora cuyo dueño es priista, y Massive Caller, pues su dueño, que se llama Carlos Campos Riojas, ha reconocido en entrevistas su panismo. Él es panista desde el 88, cuando apoyó a Manuel J. Cloutier, y durante los siguientes 30 años se mantuvo como un integrante, un militante del PAN, y esto muestra mejor que nunca que se trata de una encuestadora que se vende al mejor postor, y él dijo con sus propias palabras que su corazón es azul. Hasta el día de hoy, él sigue siendo simpatizante del PAN. Entonces allí hay un problema de veracidad o de credibilidad o de objetividad, porque es el dueño de una empresa encuestadora, pero al mismo tiempo es simpatizante de uno de los partidos que está en juego. Entonces no se puede creer mucho en lo que digan esas encuestas. Pero tengo más datos que demuestran cómo se ha manejado esta encuestadora. Resulta que en 2018, la encuestadora Massive Caller en 2018 se acercó a los miembros de campaña de Claudia Sheinbaum
para ofrecerles sus servicios, para que la contrataran, para que la compraran. En realidad, trataron de ver si la campaña de Claudia Sheinbaum contrataba sus servicios. Obviamente los miembros de la campaña de Claudia Sheinbaum le dijeron: nosotros no hacemos eso, nosotros no contratamos o no pagamos a las encuestadoras a modo, no hacemos eso, no contratamos encuestadoras para que nos pongan datos a nuestro favor, que eso es lo que ellos le ofrecieron a Claudia y a su equipo que si los contrataban pues les iban a ayudar, y sabemos que ayudar es digamos que mover los datos de manera preferencial, en ese caso a favor de quien los contrata. Se trataba de Claudia y de la campaña de Claudia. Claudia les dijo: no, nosotros no hacemos eso. Entonces ellos le dijeron: entonces pues vamos a intentar con otros partidos. Y les dijo Claudia: pues, inténtenlo donde ustedes quieran, ¿no? Inténtenlo. Y se fueron con la campaña de Ricardo Anaya, la campaña del PAN del 2018. Y aquí tengo unos datos que muestran qué tan alterados son los datos que proponía o que publicaba esta encuestadora Massive Caller en el 2018, para que hagamos memoria, para todos los jóvenes que no les tocó o que no estuvieron muy pendientes de esa elección presidencial de hace 6 años. Muchas gracias, Dey. Muchas gracias. Bueno, el 1 de abril del 2018, ellos pusieron a Ricardo Anaya con el 63% de la intención del voto y Andrés Manuel López Obrador con el 36% de la intención del voto. Para el 22 de abril de 2018 le bajaron ligeramente a Anaya a un 61.26% y le subieron ligeramente a Andrés Manuel a 38.74%. De ahí para el Real se fueron con esa tendencia. Los números de ellos en la elección de 2018 le daban la victoria por bastante a Ricardo Anaya. Obviamente estuvieron totalmente equivocados. De hecho, al entrevistar a este señor Carlos Campos, él dice que ellos hacen predicciones. Y entonces ahí está el meollo del asunto. Las encuestas no son para predecir. Las encuestas, hay que corregir a este señor, son para observar una tendencia de momento, una fotografía de momento de cuál es la tendencia cuando se ejercita la encuesta, cuando se realiza la encuesta. No es un pronóstico. A pesar de lo que él diga, las agencias encuestadoras no realizan pronósticos. Los pronósticos son para los brujos, para los chamanes, para otras cosas. Ahí se nota que no es una encuestadora seria. De hecho, ninguna de las empresas demoscópicas serias, por ejemplo, Polls MX, que agrupa muchas encuestadoras, Oráculos, que agrupa muchas encuestadoras serias, ninguna de ellas la incluye. No la toman en consideración. No está incluida dentro de los grupos de encuestas serias, reconocidas, con metodología profesional, con cierto prestigio. No está reconocida. Y lo mismo pasa con México Elige. No están reconocidas. He ahí la diferencia tan grande que tienen. Pero no nos quedemos con eso. La última encuesta de la Ciudad de México de 2018, de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2018, la última encuesta que realizó Massive Caller fue que le dio 36.7% a Claudia, cuando en realidad Claudia terminó con el 47.08%, es decir, 11 puntos más de los que ellos calculaban. Y en el caso de Alejandra Barrales, que era la candidata de la derecha,
ellos le dieron en la encuesta 15.7%, cuando en realidad terminó con el 31.01%. Y entonces, como dice Claudia Sheinbaum, estas diferencias tan grandes hacen que se pueda decir que Massive Caller en realidad debería llamarse Massive Liar, o sea, mentirosa masiva. En inglés es Massive Liar, mentirosa masiva. Entonces, esa es la cuestión con la encuestadora esta, manejada por un panista de hueso colorado, que tiene 30 años de panismo, orgullosamente panista, de corazón azul, él dice, hasta el día de hoy, y maneja una encuestadora, que además se vende por dinero, y que hace pronósticos, dicen ellos, y que salen muy mal los pronósticos, porque cobra mucho dinero por decirles lo que quieren oír a quien los contrata. Quienes lo contratan, pues quieren que les digan lo que quieren oír, y ellos le dicen lo que quieren oír, aunque al final la realidad sea todo lo contrario, como pasó en el caso de Anaya, que le dieron la victoria y que en realidad perdió por una muy buena cantidad de diferencia de votos. Entonces se equivocaron miserablemente, se equivocaron de una manera masiva, pero ganaron su buen dinero en esa elección del 2018, cobrándole al PAN, al PRIAN, seguramente, bueno, al PAN en ese caso, le deben haber cobrado una muy buena cantidad de dinero, y pues lo siento, y ahora con la cara lavada se vuelven a presentar ante Xóchitl Gálvez, ante la campaña de ellos, para que les vuelvan a hacer las encuestadoras a modo, para ver a quién engañan, pero pues ya sabemos su historia, ya sabemos su prestigio bien ganado. Entonces, me dice Rosalía, ¿por qué hablan del pasado siempre y no ven el presente? El presente no se puede entender sin ver el pasado, Rosalía. Precisamente estoy diciendo ese pasado para que entendamos quién es Massive Caller, cuál es la secuencia de eventos que han llevado a pensar, a conocer a Massive Caller por quién es, qué es lo que ha hecho anteriormente, y así se entiende que es una encuestadora no confiable, y que además pues es la única, o es una de las dos únicas que tienen una tendencia que no se ajusta a la realidad, que es completamente diferente de encuestadoras serias, de encuestadoras metodológicamente profesionales. Pero ¿de dónde viene eso? Si no conocemos la historia, en este caso de Massive Caller, si no conocemos el pasado, pues cometemos los errores de confiar en quienes no debemos de confiar. Entonces, si no te gusta conocer la historia, no vas a entender a México, no vas a entender el presente si no sabes qué es lo que ha pasado. Si todo lo juzgas por lo que hay ahorita, no sabes quiénes son los que están ahorita, de dónde vienen, cuál es su historia personal, etcétera. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es el tráfico de influencias de la señora Xóchitl Gálvez. Más datos sobre esta señora que está llena completamente de corrupción. Muchas gracias, Mari GT, por el comentario, gracias. Arriba la 4T, claro que sí. ¿Ahorita qué resultados tienen? Bueno, ahorita tienen el resultado, gracias por la pregunta. Ahorita los resultados son 36.7%, si no me equivoco, para Claudia Sheinbaum, y 36.9% para Xóchitl Gálvez. Si ustedes le creen, pues es que no conocen a Massive Caller. Massive Caller está haciéndoles creer a la derecha que ya le dio la vuelta y que ya ahorita Xóchitl Gálvez superó a Claudia Sheinbaum. Pero es la única de 20 y tantas encuestas que dice eso, la única. Y tiene un prestigio, en serio, del carajo. Tiene un prestigio malísimo. Las agencias demoscópicas, todas las que agrupan a las encuestadoras más prominentes, más respetables, no la toman en cuenta. No la incluyen dentro de los resultados que hacen
conglomerados de encuestas. No sé si lo sepas, pero está, por ejemplo, Oráculos, que son un conglomerado de encuestas, que son muchas encuestadoras juntas y hacen un promedio de todas esas encuestas, un promedio de lo que todas ellas concluyen. Y también está Polls MX. Si tú buscas Polls MX, también hacen un conglomerado de encuestas de muchas agencias encuestadoras que son muy serias, y de acuerdo a eso te dan un promedio, una tendencia de lo que son todas. Pero tú puedes ver a todas ellas una por una y ves que no hay gran diferencia entre todas ellas. Entonces, bueno, esa es básicamente. Bueno, vamos a continuar. Morena señala tráfico de influencias de Xóchitl Gálvez. Vamos a ver qué es lo que viene a colación con la historia personal de Xóchitl Gálvez. En contubernio con el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Xóchitl Gálvez autorizó la construcción de pisos excedentes de la Plaza Alteza, ubicada en Paseo de las Palmas, indicó el militante de Movimiento Regeneración Nacional, Víctor Hugo Romo, al detallar el presunto tráfico de influencias de la candidata. La plaza pasó de 3 niveles a 5 niveles. La superficie cambió de 1.569 metros cuadrados a 3.570 metros cuadrados. La manifestación de construcción de 2015 permitía solo 3 niveles, y esto fue cuando yo fui delegado, dice este señor Víctor Hugo. Se manifestaron por 3 niveles y 2 sótanos, pero por obra y por arte de magia, en el 2016, cuando ya ella estaba, es decir, Xóchitl Gálvez, se manifestó la construcción de nuevo, este desarrollo inmobiliario, para un total de 5 niveles de construcción, es decir, le agregó 2 niveles más. En conferencia de prensa, Romo detalló que a cambio del permiso para construir pisos excedentes, el desarrollo inmobiliario otorgó 57,000 millones de pesos a la empresa Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes SADCB, alias OMEI, de la cual Xóchitl Gálvez es socia y fundadora. De igual manera, indicó que la candidata del Frente y Corazón por México cometió presunto enriquecimiento ilícito. Por ello, reiteró que al terminar el actual proceso electoral, Morena va a ratificar la denuncia. Nosotros hemos advertido que ya existe una denuncia al respecto, pero que la vamos a ratificar después de que termine el periodo electoral. No queremos que Xóchitl Gálvez se victimice. No queremos que diga que es una persecución. Igualmente insistió en que de manera cínica Gálvez mencionó que sus ingresos fueron obtenidos legalmente, cuando en realidad se debieron a la corrupción, con un modus operandi similar al del cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez. Es decir, se volvió multimillonaria, 1,400 millones de pesos en contratos, y solamente en desarrollos inmobiliarios fueron nada más y nada menos que 1,000 millones. 1,000 millones. Así de rata, así de corrupta es la candidata de la derecha. Y como dijo aquí el señor Romo, la denuncia ya está, pero están esperando presentarla ya formalmente y bien después de las elecciones. ¿Por qué? Muchos de ustedes me dirán, y de hecho la gente me escribe en el chat o en los TikToks, hacen comentarios diciendo, pero es que ya debería estar en la cárcel, ¿por qué no han hecho? Bueno, ahí hay 2 razones. Una, la mencionó el licenciado Romo aquí. Una es que no debe de victimizarse esta señora, porque si se hace antes de la elección, se va a decir que es una víctima de una persecución política y que no hay bases, y etcétera, etcétera. Y 2, si se hace ahorita, la Suprema Corte de Justicia está en manos de la derecha y fácilmente le otorgarían un amparo. Aparte de decretarse como víctima, declararse víctima, tiene los jueces prácticamente a su favor. Entonces,
Eso obviamente no va a proceder. No va a proceder hasta que no se tenga una nueva Suprema Corte de Justicia que verdaderamente imparta justicia, que verdaderamente cumpla las leyes y que no tenga preferencias basadas en el dinero de quien llegue a comprar la justicia, como sería el caso de Xóchitl Gálvez. Y lo sabemos que tiene bastante dinero para comprar la justicia. Entonces, dice el 4T, ¿le vamos a quitar el fuero? Pues se le puede quitar el fuero. Miren, si tenemos mayoría en el Congreso de la Unión, es el plan C. Fíjense, teniendo el plan C, se lograrán varias cosas. Una, la mayoría calificada para cambiar al INE, para cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es muy importante. ¿Y qué pasa con los personajes políticos que tengan fuero porque estén en la Cámara, ya sea de diputados o senadores? ¿Qué pasa con ellos? Tienen fuero. ¿Qué se puede hacer? Desaforarlos. Si se tienen mayoría calificada en los congresos, se les puede desaforar sin ningún problema. El fuero es lo que tienen los diputados, los senadores, que evita que se pueda ejercer acción penal contra ellos, que se les pueda meter a la cárcel. ¿Cómo se puede eliminar el fuero? Que es la protección que ellos tienen por ser diputados o por ser senadores. Muy fácil. Si se tienen las 2/3 partes, el Congreso de la Unión se encarga de quitarles el fuero. Con un Congreso mayoría calificada de Morena y sus aliados, se puede votar por quitarles el fuero. Ahora bien, si el Congreso de la Unión no tiene mayoría calificada, no alcanzamos el plan C, que es precisamente esa mayoría de 2/3 partes, entonces no podríamos quitarles el fuero. Por eso es también muy importante el voto masivo por Morena, para lograr el plan C y consecuentemente una nueva Suprema Corte de Justicia y consecuentemente quitarles el fuero a quienes se vayan a refugiar a la Cámara de Diputados o de Senadores, como los que ya tienen incluso órdenes de aprehensión y que están prófugos de la justicia, como en el caso de Ricardo Anaya, que todavía no se le ha quitado la posibilidad de ser candidato, que espero que se le quite, como se le quitó a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca ya no le permitieron ser candidato y entonces va a seguir como prófugo de la justicia hasta que con la ficha roja se le encuentre y se le traiga para cumplir con la ley, para que asuma sus delitos y para que pueda ser juzgado. Se logró en el caso de Cabeza de Vaca, pero no se ha logrado en el caso de, o al menos no sabemos en el caso de Ricardo Anaya. Entonces, si Ricardo Anaya no se le quita la candidatura y se refugia en el Senado, que es lo que pretende el PAN, necesitamos el plan C para tener mayoría calificada y para poder quitarle el fuero y que asuma la justicia que está detrás de él, que se presente y que pueda ser juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito que pesan sobre él. Entonces, se me está cayendo el micrófono, perdón. En fin, esa es la situación. ¿Cómo ven? Bueno, ese es otro tema que teníamos acá preparado. Vamos a ver si hay otro que nos da tiempo de... este está muy bien, es algo relacionado con lo importante que es la ciencia y la tecnología. ¿Qué mejor que una presidenta científica, doctora en ciencias, para dirigir los destinos de la nación? ¿Qué mejor que alguien que ha desarrollado toda su carrera a través de la ciencia, la tecnología, el desarrollo tecnológico y que ha estudiado hasta el más alto nivel de estudios que es el doctorado para promover todo esto, para promover la ciencia, para promover la educación? Entonces vamos a ver. Claudia Sheinbaum le pidió a los científicos apoyo para impulsar el proyecto de nación. Y claro que pues
Deberían de apoyarla sus iguales, ¿no? Sus pares, todos los que forman parte del ámbito científico de México, porque ella es parte de este medio. Entonces, durante el diálogo Educación, Ciencia y Tecnología, la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó el apoyo de la comunidad científica y académica para impulsar su proyecto de nación, el cual estará marcado por el derecho a la educación. De igual manera, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México explicó que su gobierno impulsará la ciencia, las humanidades y la cultura. Asimismo, atenderá los problemas como el acceso al agua, el cambio climático o los rezagos en el sistema de salud. Debo recordar aquí, a todos los que no sepan, que la doctora Claudia Sheinbaum fue merecedora del Premio Nobel junto con el panel de científicos expertos en cambio climático. Un grupo de científicos de muchos países del mundo se agruparon en un panel de expertos en cambio climático y ese panel de expertos ganó el Premio Nobel. Entonces, es necesario, dijo ella, para atender los problemas de agua, verlo desde una forma interdisciplinaria, porque es un tema social, porque es un tema tecnológico, porque es un tema ambiental y porque es un tema de ingeniería, por lo menos. Entonces, para poder resolver el problema de la sequía, o por lo menos de acceso al agua para consumo humano, para la producción de alimentos y para la industria y el desarrollo del país, necesitamos a las y los científicos. Igualmente, la doctora Sheinbaum se comprometió a otorgarles libertad de investigación, además del vínculo del desarrollo científico y tecnológico de las humanidades, así como la innovación, al asegurar que así se avanzará con el desarrollo del país, con el objetivo de garantizar los derechos de los mexicanos. También señaló que su gobierno continuará aprovechando las oportunidades del nearshoring desde un enfoque humanista. Por lo tanto, buscará la vinculación con sectores estratégicos en 22 polos de bienestar e impulsará la creación de 100 parques industriales que van a requerir de una investigación muy importante vinculada con el desarrollo o la academia. El agua, el desarrollo tecnológico, la innovación, las cadenas productivas, la transferencia tecnológica y este salto cualitativo que pienso que México tiene toda la oportunidad de dar en términos de que nuestra comunidad científica no solamente sea parte de esta relocalización, sino que impulse el desarrollo industrial del agro y de los distintos sectores de nuestro México. Aquí cabe un comentario. El año pasado, en 2023, terminó o concluyó la duración de un acuerdo secreto que había sido firmado por el gobierno de Álvaro Obregón con el gobierno de Estados Unidos. Este acuerdo entre los gobiernos de México y de Estados Unidos comprometían a México a no desarrollar su ciencia, su tecnología, a no generar su propia tecnología, sino a depender de la tecnología de Estados Unidos. Por esa razón, en los planes de desarrollo, estamos hablando desde los años 20, prácticamente finales de los 20, los gobiernos de México, hasta el año pasado, estaban obligados a no desarrollar tecnologías propias, sino a traerlas desde fuera de México, ya fuera de Estados Unidos o de Europa, de cualquier lugar, pero no generarlas aquí. Pues eso terminó el año pasado. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron para fregar a México. Lo hicieron para evitar que el país se desarrollara con su tecnología, con su propia tecnología en diferentes ámbitos y que no desarrollara
su propia ciencia, que no investigara, que no desarrollara tecnología propia, que no desarrollara conocimientos y generara avances propios, sino que dependiera de la compra de tecnología extranjera. Con esto como base, México estaba tremendamente jodido, tremendamente limitado, porque no podía, estaba impedido para desarrollar su propia tecnología y le salía muy caro comprar la tecnología de fuera de México. Se la vendían cara y se la vendían a cuentagotas. Y los técnicos y los especialistas mexicanos no eran capaces de desarrollar la tecnología porque estaban bloqueados para hacerlo. Se prefería comprar la ciencia y la tecnología extranjera y no invertir en generar la propia. Bueno, eso se acabó porque el año pasado concluyó este acuerdo o este acuerdo conjunto, este plan conjunto, este acuerdo conjunto, este compromiso que México hizo con Estados Unidos, concluyó el año pasado. Era el pacto de Bucareli. No, terminó, tenía 100 años de duración y concluyó el año pasado, de 1923 al año 2023. En el año 2023 concluyó, se llamó el Pacto de Bucareli y fue firmado precisamente en Bucareli, en México, por los enviados del gobierno de México y del gobierno de Estados Unidos. Pues entonces México, fíjense, qué casualidad, llega a la presidencia una científica, una doctora en ciencias, alguien que pues tiene por mérito propio y por su preparación personal todas las ganas de desarrollar a México tecnológicamente y científicamente. Llega a la presidencia casualmente cuando este pacto, este acuerdo ya se acabó. Entonces México tiene todas las oportunidades para desarrollarse sin límites, sin restricciones, en su ciencia y en su tecnología propia, para no depender de comprarla o de adquirirla desde fuera de México a un precio muy caro, porque la venden muy caro. Y los expertos mexicanos, los profesionales mexicanos, los científicos mexicanos van a tener más apoyo y van a tener toda el financiamiento y toda la facilidad y ninguna restricción para poder generar esta ciencia, ya sea básica o sea ciencia aplicada, y todo el desarrollo de tecnología pues propia, no estar dependiendo de tecnología que a veces incluso es cara, la tecnología extranjera, y a veces muy frecuentemente no se adapta a las condiciones del país. Son tecnologías que traídas hacia México no son las adecuadas, no son las más propias para nuestras condiciones. Quiero pensar en el campo agrícola, en la acuacultura, en muchas áreas del conocimiento. La tecnología extranjera puede ser no aplicable. Pueden aplicarse tecnologías más baratas, además generadas aquí mismo, y el dinero se queda aquí mismo, de la creación de la propia tecnología y de su funcionamiento. Y no hay esta fuga de recursos para comprarla cara, bastante cara, porque ellos, eso sí, ellos la venden muy cara. Es como como si nosotros tuviéramos papel, mucho papel, y no tuviéramos una sola tijera, y se nos prohibiera tener tijeras, y se nos prohibiera desarrollar tijeras, y el punto fuera que con ese papel nosotros pudiéramos armar figuras, triángulos, rectángulos, cuadrados, círculos, y no pudiéramos hacerlo porque nosotros no tenemos tijeras. Tenemos que comprar tijeras de fuera y estamos impedidos a desarrollar nuestras propias tijeras para cortar nuestro papel y hacer esas figuras. Eso que les estoy contando en términos muy breves y muy sintéticos fue una prueba que a mí me hicieron en un curso que tuve de extensionismo, en donde hay países que tienen una cantidad muy grande de papel
hay países que tienen prácticamente nada de papel, pero que tienen las tijeras. Y entonces, les explico brevemente. El extensionismo es una técnica para poder transferir la tecnología en el campo, para que los profesionales, profesionistas, científicos, académicos, transfieran el conocimiento que tienen a nivel práctico en los productores del campo. Sobre eso tuve un curso, y en ese curso nos hicieron ese pequeño ejercicio en donde hay países que tienen mucho papel, hay países que no tienen papel pero tienen tijeras, y hay países que tienen una pequeña cantidad de papel y una sola tijera en lugar de tener muchas. Y de repente te dicen, a ver, les damos, no sé, 15 minutos o 20 minutos y a ver quién de ustedes, de los países, puede desarrollar el mayor número de figuras geométricas. Y así, y se empieza a contar el tiempo, y entonces los pobres, los países pobres que solo tienen papel, tienen que ir a buscar a los países ricos que solamente tienen tijeras para que les renten o les vendan tijeras carísimas, y ellos se ponen difíciles y no les quieren vender, ni prestar, ni rentar las tijeras, y los países pobres se quedan con mucho papel y con ninguna figura geométrica hecha o con una sola, y los países ricos van y explotan a los pobres y les compran muy barato papel para que con las tijeras que los países ricos tienen hagan una cantidad tremenda de figuras geométricas en muy poco tiempo, y logran mejor resultado los ricos, porque cuentan con la tecnología, que en este caso son las tijeras, y aunque no cuentan con la materia prima, que en este caso es el papel, pues lo adquieren fácilmente de países pobres que los tienen que vender para poder rentar o comprar, aunque sea una tijerita, para poder hacer estas figuras. Entonces, esa es la realidad de cómo funcionan las relaciones entre los países ricos y los países pobres. Por eso es que nosotros como país necesitamos salirnos de ese cuello de botella y ya generar nuestra propia tecnología. Bueno, tenemos mucha materia prima y también tenemos tecnología que podemos desarrollar. Ya no tenemos ninguna limitante para desarrollar nuestra propia tecnología. Ya vamos a poder desarrollarla por nosotros mismos. Ese es el meollo del asunto. Entonces, de manera muy breve se los explico, porque si tienen alguna pregunta, pues bueno, vamos a ver si nos da tiempo de contestarla en el chat. Ya estamos llegando al tiempo. Para dársela, ¿qué dice a los narcos? No sé de qué están hablando, de dársela a los narcos, no sé qué. En fin, si tienen alguna pregunta sobre lo que les acabo de decir, o sobre algún otro tema relacionado con lo que acabamos de tocar en el en vivo, pues con mucho gusto vamos a compartir algo más a detalle de lo que acabo de explicar o de lo que estuvimos tratando en el en vivo. A ver si alguien comenta. No comentan nada, no están comentando nada más están uniendo. Viva AMLO, dice Ridi Pay. Claro que sí, gracias. Acaba de entrar Leticia. Hola Leticia, qué bueno que acabas de entrar. Pues no te has enterado más o menos de lo que se trató, pero te invito a ti Leticia, porque faltan nada más 5 o 7 minutos más o menos, a que vayas a este en vivo, lo puedas ver en el YouTube, en Somos la 4T Noticias. Rafael Meseguer, bueno, ese es mi correo electrónico. Somos la 4T Noticias en YouTube, ahí van a estar todos los en vivo, ahí están, hasta el día de ayer están, y el del día de hoy lo voy a subir hoy mismo o mañana más tardar. Dice Mari GT, hola, quiero saber lo de las pensiones, los que ya estamos pensionados, ¿qué tal nos va a ir? No, pues mejor, si ya están pensionados les va a ir bastante mejor, porque lo que va a lograr el presidente es que les suban las pensiones. Saludos desde Monterrey, dice Leticia, viva AMLO. Saludos hasta Monterrey, gracias por estarnos viendo desde del norte del país. Qué bueno que nos ven desde allá. Un saludo a Monterrey. ¿Qué más? Si sabías que teníamos la mejor tecnología propia en vacunas, pues no sería del todo
falso, pues ya ves que estábamos desarrollando la vacuna patria. No sé cómo vaya eso, pero pues qué bueno. Gracias por el dato, Víctor Muñoz. Gracias por el dato. Vamos a investigarlo también sobre eso de las vacunas. Hemos tenido mucho apoyo de parte de Cuba, hay que decirlo, que también son súper avanzados en eso. Y Rusia también. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, un abrazo. Saludos a Nuevo Laredo. Mari GT, gracias por las bendiciones y éxito también a ti. Zul está contestando a Víctor Muñoz, muy bien, yo no sé qué fue lo que preguntó, pero pues, pero bueno, ya le contestó algo por ahí. Saludos, Ridipay, saludos a Su, saludos a los que están ahí en el chat, no los he saludado, a Sonia, no sé si esté por ahí, pero a Su y a Ridipay, que las veo ahorita. Saludos y muchas gracias por estar aquí en el chat apoyándome, muchísimas gracias. Dice Su, le contesta a Víctor, lamentablemente y gracias al neoliberalismo eso se privatizó. Pues no sé a qué se refiere, pero sí, privatizaron todo. Y como decían por ahí alguno de la 4T, dice, no privatizan a su mamá porque ya se murió, si no la privatizarían. Son capaces de vender hasta a su mamá. Es increíble. Así son, es la verdad. Saludos, Ridipay. Luego vuelvo a ver las noticias que acabas de dar. Ah, bueno, si te metiste tarde, pues luego puedes meterte, como te digo, allá al YouTube, ahí lo puedes ver. Ya las últimas encuestas dan por ganadas las elecciones de la presidencia, todas a favor de Claudia, dice Axayácatl. Todas excepto Massive Liar, como dice Claudia, Massive Liar. Saludos, Alfredo, desde